El cielo sobre Nueva Guinea no era un cielo en el que nadie querría morir. Era un escenario brutal y sofocante de nubes grises, una bruma ardiente de la jungla y cazas japoneses, sino que se movían como avispas furiosas a través del aire húmedo. Corría el año 1942. Los pilotos estadounidenses eran derribados a un ritmo que aterrorizaba a los planificadores militares en Washington. No por falta de valentía, no por falta de patriotismo, sino porque el enemigo sabía algo que los estadounidenses aún estaban aprendiendo. Y en medio de esta guerra aérea sangrienta y despiadada, un joven de 22 años de Poplar, Wisconsin, un pueblo tan pequeño que apenas aparecía en el mapa, estaba a punto de reescribir por completo el manual de cómo luchar y vencer en el cielo. Se convertiría en el piloto de caza más letal de la historia estadounidense. Derribaría más aviones enemigos que ningún otro piloto que Estados Unidos haya producido. Recibiría la medalla de honor de manos del mismísimo general Douglas MacArthur en la pista de aterrizaje, frente a sus hombres, en una ceremonia que nadie de los presentes olvidaría jamás. Su nombre era Richard Ira Bond, y esta es su historia. Para comprender lo que logró Richard Bond, primero hay que entender lo desesperada que era la situación. La Guerra Aérea del Pacífico de 1942 no fue una lucha justa, ni siquiera se acercó a serlo. Al comienzo de la guerra, el Mitsubishi A6M Zero japonés era uno de los mejores aviones de combate del mundo. Era extraordinariamente ligero, apenas pesaba 2.200.000 libras con carga completa, y esa ligereza le otorgaba un radio de giro que los pilotos estadounidenses describían como sobrenatural. Podía ascender, girar y maniobrar mejor que prácticamente cualquier avión que Estados Unidos le enfrentara en los primeros meses de la guerra. Los pilotos japoneses, muchos de los cuales ya habían acumulado años de experiencia en combate en China y Manchuria antes de Pearl Harbor, eran hábiles, disciplinados y absolutamente letales. Los pilotos estadounidenses, en cambio, llegaban al teatro de operaciones del Pacífico con poca experiencia en combate, volando aviones que aún no estaban optimizados para la lucha a la que se enfrentaban. El Curtiss P-40, el principal caza estadounidense a comienzo de la Guerra del Pacífico, era robusto y fiable, pero el Zero lo superaba con creces en un combate aéreo con maniobras erradas. Los pilotos que intentaban igualar al Zero en cada maniobra arriesgaban sus vidas. La tasa de mortalidad entre los pilotos de caza estadounidenses en el Pacífico en 1942 fue estremecedora. En algunas unidades, la vida útil promedio en combate de un piloto novato se medía no en meses, sino en misiones. Los pilotos de reemplazo eran sometidos a programas de entrenamiento apresurados que los comandantes admitían en privado que eran peligrosamente inadecuados. Jóvenes que apenas habían aprendido a volar eran subidos a las cabinas de los aviones y enviados al combate contra algunos de los aviadores más experimentados del mundo. Las cifras de esta situación eran desoladoras. Por cada avión japonés que los estadounidenses destruían, perdían aviones propios a un ritmo que la base industrial podía sostener. Pero la base humana no. Se podían construir más aviones más rápido de lo que se podía entrenar a los hombres para pilotarlos correctamente. Y entrenar a un gran piloto de caza, no solo a un piloto, sino a un guerrero del cielo, alguien con el instinto, la visión y el temple para rendir al máximo mientras otro ser humano intentaba activamente matarlo. Eso no era algo que se pudiera fabricar en una cadena de montaje. Lo que Estados Unidos necesitaba, más que nuevos aviones y más que nuevas tácticas, era algo que no se podía fabricar, que no se podía inculcar mediante el entrenamiento y que no se podía encargar. Lo que necesitaba era algo natural. Richard Bond nació el 24 de septiembre de 1920 en Superior, Wisconsin, el mayor de 9 hijos de una familia de agricultores sueco-estadounidenses. La familia Bond no era rica. Trabajaban duro, se esforzaban mucho, construyeron su vida sobre la base del trabajo arduo y paciente, y los niños crecieron comprendiendo que nada que valga la pena se consigue fácilmente. Pero desde muy pequeño, Richard Bond fue diferente de los demás niños de la granja de Poplar. Mientras sus hermanos ayudaban con las tareas y jugaban en el campo, la mirada de Richard se dirigía constantemente hacia arriba. Estaba obsesionado con volar. Construía maquetas de aviones con una precisión que asombraba a su familia. Leía todos los libros sobre aviación que encontraba. Le decía a cualquiera que quisiera escucharlo que iba a volar, no como un sueño ni una fantasía, sino como una afirmación, dicha con absoluta y tranquila certeza. Era pequeño, modesto y de voz suave. Quienes lo conocían por primera vez solían subestimarlo. Tenía un rostro gentil y modales modestos que lo hacían parecer más un muchacho de campo que iba a la iglesia que un guerrero. Su madre,
Dora Von dijo más tarde que Richard nunca alzaba la voz, nunca presumía y nunca parecía creerse especial. Era simple, profunda y completamente el mismo. En 1941, antes de que Pearl Harbor lo cambiara todo, Richard Von se matriculó en el programa de entrenamiento de pilotos civiles del Superior State Teachers College. Voló solo tras menos horas de entrenamiento que casi cualquier otro compañero de clase. Sus instructores observaron algo que se convertiría en una observación recurrente entre todos los que volaron con o contra Richard Von. Tenía una percepción casi sobrenatural del espacio tridimensional. Mientras que otros alumnos pilotos tenían que calcular conscientemente ángulos y distancias en el aire, Von parecía sentirlos. Como un gran jugador de ajedrez siente tableros sin contar las casillas. Se alistó en las Fuerzas Aéreas del Ejército el 29 de mayo de 1941. Para cuando Japón atacó Pearl Harbor en diciembre, ya estaba avanzado en su entrenamiento. Recibió sus alas y su nombramiento como subteniente el 9 de enero de 1942. Tenía 21 años. El ejército lo asignó al 49º Grupo de Caza de la Quinta Fuerza Aérea, con base en Australia y, cada vez más, en las pistas de aterrizaje improvisadas en la selva de Nueva Guinea, infestadas de malaria y bajo el calor abrasador. Volaría el Lockheed P-38 Lightning. Y esa elección de avión no fue casual. Se convertiría en el instrumento que convertiría a Richard Von en una leyenda. El P-38 Lightning era, en muchos sentidos, una máquina diseñada para un piloto exactamente como Richard Von. Era un caza bimotor, un diseño inusual para su época, con dos fuselajes conectados por una góndola central donde se sentaba el piloto. A máxima potencia, sus dos motores Allison Mayo de 1710 producían una potencia combinada de 2.600 caballos, lo que le otorgaba al Lightning una velocidad máxima de aproximadamente 665 km por hora a gran altitud. Eso era más rápido, a gran altitud, que el Zero japonés. Mucho más rápido. A diferencia del Zero, diseñado para la agilidad y la maniobrabilidad, que sacrificó blindaje y potencia de fuego por esa ligereza, el P-38 era una máquina pesada y potente. Contaba con 4 ametralladoras de calibre .50 y un cañón de 20 milímetros montados en el morro, y aquí radicaba la diferencia crucial. Todos disparando desde un único punto, en lugar de desde las alas. Esto significaba que, a diferencia de las ametralladoras montadas en las alas, que debían coordinarse para converger a una distancia específica, la potencia de fuego del P-38 no disminuía ni se dispersaba a corta distancia. Se concentraba. Impactaba con fuerza y precisión. El P-38 también podía picar mucho más rápido que el Zero. Un piloto de Zero que persiguiera a un P-38 en picada vería como su propio avión comenzaba a temblar y desestabilizarse a velocidades que el Lightning podía controlar sin dificultad. Esto significaba que un piloto de P-38 que realizara una pasada a alta velocidad disparara y se alejara en picada. A menudo podía retirarse del combate antes de que el enemigo pudiera responder eficazmente. Para Richard Von, esto no era solo una ventaja táctica, era una filosofía. La doctrina estándar de los cazas estadounidenses a comienzo de la guerra se basaba en el combate aéreo cerrado y en círculos. Ese tipo de combate aéreo a corta distancia, casi a quemarropa, que los pilotos de caza habían practicado e idealizado desde la Primera Guerra Mundial. Contra el Zero, este enfoque era un suicidio. El avión japonés, sencillamente, era superior. Von comprendió, intuitivamente y de inmediato, que la forma de combatir al Zero no era luchar en sus propios términos. No se lucha contra alguien que es más fuerte en la lucha libre. Se cambian las reglas. Se ataca desde gran altitud, a alta velocidad, en un picado que maximiza las ventajas inherentes del P-38. Se dispara el armamento convergente concentrado del morro a corta distancia, se aprovecha la breve oportunidad de disparo que esto crea, y luego se acelera a fondo y se huye. Se aumenta la distancia de combate, se vuelve a ascender a gran altitud, y luego se repite el proceso. Esto se conocía como picado y ascenso rápido, o combate energético. No era nuevo, los teóricos tácticos ya lo habían comentado. Pero Von lo ejecutaba con una consistencia, una paciencia y una precisión que lo elevaron de táctica a arte. Comprendía, mejor que casi nadie de su generación, que el piloto que controla la energía del combate controla la lucha. Sus compañeros pilotos describían ver a Von volar como si lo hiciera casi sin esfuerzo. No hacía movimientos innecesarios. No desperdiciaba altitud, velocidad ni munición. Era un francotirador que, por casualidad, se desplazaba a 600 km por hora.
El 27 de diciembre de 1942, menos de un año después de obtener su licencia de piloto, Richard Bond logró sus primeras victorias aéreas. Sobre las aguas cercanas a Buna, Nueva Guinea, derribó 2 aviones japoneses en un solo combate. Tenía 22 años. Aún no era famoso. Nadie fuera de su escuadrón había oído hablar de él. Era simplemente otro joven piloto en un teatro de operaciones que producía hombres jóvenes extraordinarios a un ritmo alarmante. Pero dentro del 49º grupo de caza, los pilotos empezaban a hablar. Había algo diferente en Bond. Algo silencioso y absoluto que se notaba volar con él o contra él en los entrenamientos. Su oficial al mando señaló en una evaluación que Bond poseía, cito textualmente, una habilidad inusual para evaluar una situación táctica en el aire con una rapidez y precisión que parecen operar por debajo del nivel de pensamiento consciente. En otras palabras, mientras otros pilotos aún decidían qué hacer, Richard Bond ya lo había hecho y estaba preparando su siguiente movimiento. Siguió volando, siguió luchando, y las bajas siguieron acumulándose. 5, luego 10, luego 15. El número creció con una constancia asombrosa. No fue un estallido repentino de gloria, ni un solo día extraordinario. Fue misión tras misión, combate tras combate, la acumulación paciente y minuciosa de un maestro en su oficio. A principios de 1944, Richard Bond tenía 26 victorias aéreas. Había superado las 26 derribos de Eddie Rickenbacker, el gran as estadounidense de la Primera Guerra Mundial, y se había convertido en el piloto de caza estadounidense con mayor número de victorias en vida. Periódicos de todo Estados Unidos publicaron su fotografía. Las cartas llegaban a raudales a la granja de su familia en Poplar. Las fuerzas aéreas del ejército, conscientes del valor de un héroe viviente en tiempos de guerra, organizaron cobertura de prensa y giras. Pero Richard Bond no se sentía cómodo con la fama. Era genuinamente humilde, casi de forma desconcertante. Atribuía el mérito a sus compañeros de ala, a su avión, a la suerte. Hablaba con frases sencillas y honestas que a los periodistas les resultaba difícil dramatizar, porque el propio Bond se negaba a ser dramático. Una vez le preguntaron qué se sentía al ser el mejor piloto de combate estadounidense vivo. Lo pensó un momento y dijo, «Supongo que simplemente he tenido suerte». Pero había algo más que impulsaba a Richard Bond. Algo que iba más allá del deber, más allá del patriotismo, incluso más allá del fuego competitivo que arde en todo atleta y guerrero que quiere ser el mejor. Su nombre era Marge Battendal. Bond había conocido a Marge, una joven de Superior, Wisconsin, encantadora y afable, a quien no le impresionaban en absoluto los rangos militares ni los titulares de los periódicos, antes de partir al extranjero. Comenzaron a cartearse durante los largos meses de la campaña del Pacífico, y en algún lugar de esas cartas, que cruzaban el Pacífico en ambas direcciones, Richard Bond le había hecho una promesa. Volvería a casa, se casaría con ella y construiría una vida junto a ella en la tranquila campiña del norte de Wisconsin, lejos del cielo abrasador de Nueva Guinea. Tenía su fotografía en la cabina. Bautizó su P-38 con su nombre. En el morro del avión, en letras grandes y pintadas, se leía una sola palabra, Marge, y encima del nombre, un retrato pintado de la chica a la que regresaba. Esto importa porque revela algo esencial sobre qué clase de hombre era Richard Bond. No buscaba la gloria, no le apasionaba la guerra, no era de esos hombres que descubren en el combate el único lugar donde se sienten verdaderamente vivos. Era un joven de una granja de Wisconsin que tenía un trabajo que hacer, una habilidad que le permitía hacerlo mejor que nadie y una razón para sobrevivir. Cada vez que subía a la cabina, cada vez que empujaba el acelerador hacia adelante y sentía como los 2 motores Allison cobraban vida con un estruendo, volaba hacia la guerra y también, siempre, volaba de regreso a casa. A mediados de 1944, el general Douglas MacArthur prestaba una atención personal y minuciosa al joven piloto de Wisconsin. MacArthur comprendía el poder de los símbolos. Entendía que, en tiempos de guerra, la moral de un ejército no es una preocupación secundaria, sino un recurso estratégico tan real e importante como la munición o el combustible. Un héroe viviente, un héroe concreto, con nombre, rostro, voz e historia, vale más para el espíritu de un ejército que una docena de comunicados de prensa. Y Richard Bond, con su creciente número de victorias aéreas, su sonrisa tímida y sus orígenes estadounidenses en Wisconsin, era precisamente el tipo de héroe que el esfuerzo bélico necesitaba. Pero MacArthur también estaba atento a otra cosa.
Estaba pendiente de si el récord de Von alcanzaría una cifra nunca antes lograda por un piloto estadounidense en combate. El 9 de septiembre de 1944, Richard Von logró su 40ª victoria aérea. Derribó un avión japonés sobre el Golfo de Leyte, en los cielos de Filipinas, y la cifra resultante fue una que nunca antes había aparecido junto al nombre de un piloto estadounidense en la historia de la guerra aérea: 40 derribos confirmados. 40. En una época en la que 5 bajas se convertían en unas, 10 en alguien excepcional y 20 en una leyenda, 40 era un número que pertenecía a una categoría completamente distinta. Era el número de un fenómeno. La noticia se extendió de inmediato por la Quinta Fuerza Aérea, por el cuartel general de MacArthur, por el Pentágono y a través del Pacífico hasta Estados Unidos, donde los periódicos publicaron la historia en primera plana. El general George Kenney, comandante de la Quinta Fuerza Aérea y superior directo de Richard Von, envió un telegrama al cuartel general de MacArthur en el que, en esencia, comunicaba que relevaba a Von del servicio de combate. No porque hubiera fracasado, sino porque su éxito había sido tan rotundo que perderlo en combate sería un desperdicio inaceptable de un recurso insustituible. Kenney quería que Von fuera reasignado como instructor de artillería para transmitir sus conocimientos a la siguiente generación de pilotos. MacArthur lo desautorizó. No de inmediato, no del todo, pero MacArthur tenía un plan. El 12 de diciembre de 1944, el general Douglas MacArthur se encontraba en la pista de aterrizaje de Tacloban, en la isla de Leyte, Filipinas. La guerra seguía ardiendo a su alrededor. Las fuerzas japonesas combatían con ferocidad por todo el archipiélago. La guerra aérea sobre Filipinas fue una de las más intensas de toda la campaña del Pacífico. Y en esa pista, frente a las tropas y oficiales allí reunidos, MacArthur impuso la medalla de honor al mayor Richard Ira Von. La mención honorífica decía, en parte, que Von había demostrado un espíritu de lucha inextinguible y una destreza aeronáutica que lo sitúan a la vanguardia de los mejores pilotos de caza de todos los tiempos. MacArthur, que no era un hombre sentimental y que había visto más de la oscuridad de la guerra que casi cualquier otra persona viva, miró al joven piloto de Wisconsin y dijo, delante de todos los allí reunidos: de todos los hombres que han combatido en todas las naciones, en todas las guerras a lo largo de la historia, ninguno merece la medalla de honor más que tú. Von permanecía allí, con su traje de vuelo, pequeño, tranquilo, como siempre, parecía algo más joven que sus 24 años. Aceptó la medalla con la misma modestia y gracia con la que había aceptado cada honor y cada victoria. No se transformó por ello. No se volvió grandilocuente ni solemne. Siguió siendo el mismo. Luego volvió a subir a su avión y continuó luchando. Entre el 12 de diciembre y el día de Navidad de 1944, Richard Von sumó 2 victorias más a su cuenta. Su total final fue de 40 derribos aéreos confirmados, la cifra más alta de cualquier piloto estadounidense en la historia de la aviación de combate. Entonces le ordenaron regresar a casa. No fue una sugerencia, sino una orden. Las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos no estaban dispuestas a arriesgarse a perderlo. Se fue a casa con Marge. Regresó a Estados Unidos en enero de 1945 y el país lo recibió como merecía. Con una bienvenida de héroe que incluyó desfiles con confeti, conferencias de prensa y una audiencia con el presidente Franklin D. Roosevelt en la Casa Blanca. Richard Von, quien había pasado años en los cielos húmedos y aterradores del Pacífico, se presentó en el despacho oval y estrechó la mano del presidente de Estados Unidos, y según todos los testimonios, pasó la mayor parte del encuentro sintiéndose educadamente incómodo por la atención recibida. El 10 de febrero de 1945, Richard Von se casó con Marge Batendal en Poplar, Wisconsin. La joven cuyo nombre había sido pintado en la nariz de su P-38 estaba a su lado en el altar, y el hombre que había superado en vuelo y en combate al imperio japonés durante 3 años estaba a su lado, y por un instante la guerra quedó muy lejos. Tenía 24 años. Era el mejor piloto de combate de la historia estadounidense. Y, por fin, estaba en casa. Pero la paz por la que Marge había rezado a través de todas esas cartas que cruzaban el Pacífico no estaba destinada a durar mucho, porque Richard Von seguía siendo piloto. Y los pilotos, cuando no están volando, no son del todo ellos mismos. Las fuerzas aéreas del ejército lo asignaron a tareas de piloto de pruebas en California. Estaba probando el Lockheed P-80 Shooting Star, el primer caza reacción operativo de Estados Unidos, una máquina de velocidad extraordinaria y tecnología radicalmente nueva que representaba la próxima generación de la guerra aérea.
Bond se entregó al trabajo con la misma concentración absoluta y serena que aplicaba a todo lo demás. Estaba aprendiendo sobre la nueva aeronave, comprendiendo sus sistemas y poniendo a prueba sus límites con cuidado y profesionalismo. El 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima. El mundo cambió. El 6 de agosto de 1945, Richard Bond fue asesinado. Se encontraba en un vuelo de prueba en un P-80 Star sobre Fairbanks, California. La bomba de combustible falló. El motor se apagó. A baja altitud, sin suficiente altura para recuperarse, el avión se estrelló. Richard Ira Bond, quien había sobrevivido 40 combates aéreos contra los mejores pilotos de caza que Japón podía producir, quien había volado bajo fuego antiaéreo y en los cielos mortales de Nueva Guinea y Filipinas, tenía 24 años. Llevaba menos de 6 meses casado. Nunca vio el final de la guerra que tanto había contribuido a ganar. La noticia llegó a Poplar, Wisconsin, el mismo día en que la radio anunció el bombardeo de Hiroshima. Marge Bond recibió el telegrama que toda esposa de militar teme en uno de los días más trascendentales de la historia. El contraste entre estos dos hechos, la magnitud de la noticia sobre Japón y la devastación absoluta y personal que produjo aquel telegrama, es una de las ironías silenciosas y brutales de aquel terrible verano. El legado que dejó Richard Bond no se ve disminuido por la tragedia de cómo terminó su vida. Al contrario, se profundiza. Su récord de 40 victorias aéreas jamás ha sido superado. Ningún piloto estadounidense, ningún conflicto posterior, Corea, Vietnam, la guerra del Golfo ni ningún otro escenario, se ha acercado a su marca. El récord de 40 derribos se mantiene no porque los pilotos modernos sean menos valientes o menos hábiles, sino porque la guerra aérea cambió radicalmente. La era de los grandes haces, aquella época en la que un solo hombre con instintos extraordinarios podía dominar el cielo y acumular victorias en combates individuales, ya estaba terminando cuando Bond volaba. Fue el último, y el más grande, de un tipo particular de guerrero. Las tácticas que desarrolló y ejemplificó, el combate aéreo basado en la energía, el ataque en picado y ascenso rápido, la disciplina de rechazar el combate en condiciones desfavorables, se codificaron en la doctrina de los pilotos de caza estadounidenses e influyeron en la forma en que se entrenaba a los pilotos durante generaciones. La comprensión de que la velocidad y la altitud son las ventajas decisivas en el combate aéreo, y que un piloto que controla esas variables controla la lucha, es un principio que aún perdura en los programas de entrenamiento de los pilotos de caza actuales. El P-38 Lightning, el avión con el que Bond demostró su extraordinario talento, se convirtió en el caza estadounidense por excelencia de la Guerra del Pacífico. Además de las 40 victorias de Bond, el segundo estadounidense con más derribos, Thomas McGear, también pilotó el P-38 y logró 38 victorias. Entre ambos, a bordo de ese avión, estos dos hombres de pequeños pueblos estadounidenses derribaron más aviones japoneses que muchos escuadrones enteros. Y hay algo más. Richard Bond no era un hombre que odiara a sus enemigos. No era un hombre que amara la guerra. Los testimonios de quienes lo conocieron coinciden en este punto. Era una persona amable, modesta y profundamente íntegra, que casualmente poseía un don para el combate aéreo tan extraordinario que desafiaba toda explicación lógica. Nunca perdió su humanidad en la cabina. Nunca se insensibilizó ante el precio de la guerra. Volaba porque era bueno en ello, porque su país lo necesitaba y porque quería volver a casa con su novia en Wisconsin. En Poplar, Wisconsin, hay un museo en su honor. Su P-38 Lightning, pintado con el nombre Marge en el morro, ha sido restaurado y se exhibe como un monumento a lo que un joven de un pequeño pueblo estadounidense fue capaz de lograr en las peores circunstancias imaginables. En la entrada del Centro Histórico de Veteranos Richard E. Bond en Superior, Wisconsin, se encuentra una réplica de un P-38 montada sobre un pedestal, como congelada en pleno vuelo, apuntando hacia el cielo que fue su dominio. Los escolares la visitan y preguntan quién era. Y la respuesta, siempre, es la misma. Fue el as de ases de Estados Unidos. El mejor que jamás haya volado. Un joven de 24 años de una granja en Wisconsin que cambió el cielo, sobrevivió a la guerra y luego nos fue arrebatado antes de poder vivir plenamente la paz que ayudó a crear. Algunas vidas se miden en años, otras en momentos. La de Richard Bond se midió en altitud, en lo alto que voló, en lo lejos se podía ver desde allí arriba y en cuántas veces descendió del cielo y aún así logró regresar a casa, hasta que dejó de hacerlo. Y por eso, no lo recordamos solo con tristeza, sino con la profunda y sincera gratitud. Porque el cielo sobre Pacífico se pagó con muchachos como él, y pagaron el precio sin quejarse,
sin dudar y sin pedir ser héroes. Simplemente lo eran. Llamada a la acción. Si alguna vez has mirado al cielo y te has preguntado qué clase de valentía se necesita para subir a cuando está lleno de gente que intenta matarte, entonces ya entiendes algo sobre Richard Bond que la mayoría de los libros de historia pasan por alto. No era intrépido. Tenía miedo, como cualquier ser humano. Pero aún así, se subía a la cabina, una y otra vez, y era mejor en lo que hacía que cualquiera que lo haya hecho antes o después. Eso no es historia. Es una lección sobre que son capaces los seres humanos cuando encuentran aquello para lo que fueron creados. Si esta historia te conmovió, te llenó de orgullo, reflexión o gratitud, por favor, dale a me gusta ahora mismo. Esto ayuda enormemente a que este canal llegue a más personas que merecen escuchar estas historias. Una historia tan poderosa no debe quedar en el olvido. Suscríbete a Historia Verificada, donde profundizamos en las historias reales detrás de los titulares, las batallas tras las fronteras y las personas que forjaron la historia. Cada semana, te traemos los momentos que cambiaron el mundo, contados como merecen, con respeto, honestidad y con un nivel de detalle cinematográfico que revive el pasado. Y quiero preguntarles algo en los comentarios. ¿Hay algún héroe histórico de su país, de su cultura, de su región, que merezca que su historia se cuente así? Dejen su nombre abajo. Quizás lo vean aparecer en este canal. La próxima vez, nos adentraremos en la operación de engaño militar más audaz de la historia de la guerra, un plan tan imposible, tan completamente descabellado, que la única razón por la que los generales lo aprobaron fue porque el enemigo jamás creería que alguien estuviera lo suficientemente loco como para intentarlo. No se lo esperarán. Gracias por formar parte de esta comunidad. Todos ustedes que ven, comparten, comentan y se interesan por estas historias son la razón por la que seguimos contándolas. Hasta la próxima.